Hola, bienvenidos. En el capítulo anterior creamos este formulario de registro. Aquí tenemos el código que creamos en el archivo index.html. En este capítulo vamos a crear un menú de navegación y vamos a conectarlo a un formulario. Voy a cerrar este archivo. Le daré clic aquí en Close Folder y vamos a dar clic aquí en Open Folder. Voy a buscar dónde tengo mis archivos de trabajo. He creado una carpeta de capítulo 1 para englobar ahí mi proyecto del primer capítulo. Y he creado una segunda carpeta que he nombrado capítulo 2. La seleccionaré y aquí me voy a ubicar en mi editor de código. He creado dos archivos index.html. Los voy a borrar para que lo creemos desde cero. Voy a borrarlos desde la carpeta y aquí vemos que está vacío. Aquí tengo estos dos puntos donde menciono que vamos a crear estos dos archivos de nombre index.html y style. Vamos a ponerle styles.css. Vamos a crear esos dos archivos, index.html y el otro archivo styles.css. Le he pedido a Cloud que me cree lo siguiente. Le estoy diciendo, utilizando HTML y CSS, crear menú de navegación con 4 opciones para navegar en el siguiente orden: clientes, productos, almacén y configuración. Esta última opción que tenga un submenú con 2 opciones. Hacer el enlace desde el menú de navegación para abrir cada una de las opciones. Crear archivos separados para HTML y CSS. Recuerdan que les comenté que normalmente los estilos se crean en un archivo diferente. Por eso le estoy pidiendo que me los cree de forma separada. Que sea responsivo para diferentes dispositivos. Es decir, que cuando este menú de navegación lo abramos en una tablet o en un teléfono, no se vea distorsionado. Le dije también, puedes hacer que al navegar en cada opción y abrir la nueva página del menú de navegación permanezca visible. Esta parte no lo hizo o no le supe pedir cómo debía hacerlo, pero no funcionó. Lo vamos a solucionar de otra manera. También el submenú de configuración se muestre oculto y al dar clic se muestren las opciones. Eso fue lo que le pedí y me creó dos archivos, dos códigos más bien. Estos lo vamos a poner en el archivo index.html y este en nuestro archivo styles.css. Vamos a copiar el primer código que vamos a pegarlo en nuestro archivo index.html y el otro donde contiene los estilos vamos a pegarlo en el archivo styles.css. Vamos a pegarlo aquí y vamos a ver en nuestro archivo index.html, vamos a ver qué es lo que hizo. Nos creó la estructura de nuestro archivo, como lo vimos en el capítulo anterior,
Y aquí agregó una línea que no lo tiene el archivo anterior. Esta línea es la que hace referencia en dónde va a leer los estilos, en qué archivo están los estilos de este menú de navegación. Y después de la etiqueta body ha creado una etiqueta nav y dentro de esta está nuestro archivo de navegación. Esta es una etiqueta UL y dentro de esta nos está haciendo una lista de opciones, la que le pedimos, clientes, productos y almacén. Y además nos ha creado una de configuración con un submenú con dos opciones. Esto es lo que ha creado para nuestro menú de navegación. Vamos a darle clic derecho para que lo abra en el navegador y podamos ver cómo se ve este menú de navegación. Si observamos, se ve en la parte superior las cuatro opciones que le pedimos y en la opción de configuración se desplegan dos opciones. Este es el submenú para esta opción de configuración. De esta forma separamos lo que son los estilos del código HTML, lo que les mencioné en el capítulo anterior, que normalmente se crean en archivos separados. Si le damos un clic en nuestra opción de clientes, obviamente no existe esa página de clientes. Aquí les estoy comentando que vamos a crear una carpeta con este nombre. Aquí daremos un clic en este icono que dice New Folder y vamos a crear esa carpeta. Y dentro de esa carpeta vamos a crear tres archivos, clientes HTML. Nos ubicaremos en esta carpeta y crearemos ese archivo .html y otro de nombre clientes.css y un tercer archivo con el nombre menú.css. Ahí tenemos nuestros tres archivos. Le he pedido una cosa más, que me cree un formulario de registro con los siguientes datos. Dice, con HTML y CSS genera un formulario con los siguientes campos: nombre, dirección, teléfono, fecha de nacimiento y género, que contenga tres opciones, hombre, mujer y otro. Este último contendrá estas tres opciones y me ha generado el siguiente código. Aquí no le pedí que me hiciera archivos por separado. Lo creó tanto el diseño como el código HTML, lo creó en un solo archivo o en una sola codificación. Vamos a pegarlo en nuestro archivo clientes.html. Vamos a pegar todo este código y vamos a separar lo que son los estilos. Vamos a cortar desde esta línea de código hasta donde finaliza la etiqueta styles. Si nos damos cuenta, aquí inicia esta etiqueta style y finaliza aquí. Vamos a cortarlo de aquí y lo vamos a pegar en nuestro archivo clientes.css. En nuestro menú, en el archivo index, aquí debemos conectar ese nuevo archivo que hemos creado. Cuando le pedimos que creara y conectara esos archivos, la referencia o más bien de dónde va a leer al dar clic en la opción de clientes
al dar clic en esta opción de clientes, ¿de dónde va a leer ese archivo? Aquí es donde le debemos decir dónde está nuestro archivo. Vamos a vamos a escribir una diagonal y se desplegan o se muestran todos los archivos que están en esa ubicación. Si vemos, aquí está la carpeta que creamos y dentro de esta carpeta está nuestro archivo clientes o nuestra página de clientes, pero aquí más bien debe ser la que dice HTML para que encuentre dónde está ese archivo, ese formulario. Vamos a cerrar esta pestaña y vamos a abrir nuevamente porque como le hemos hecho un cambio, de otra forma no nos va a funcionar. Y vamos a abrir nuevamente nuestro menú. Daremos clic en la opción de clientes y aquí vemos que ya se muestra nuestro formulario de clientes, pero no contiene los estilos que le pedimos. No los lee porque los separamos de nuestro archivo cliente.html y ahora está en el archivo clientes.css. Aquí están nuestros estilos. Lo que tenemos que hacer es decirle dónde va a leer esos estilos. Aquí es donde vamos a decirle en dónde. Vamos a copiar esta línea de código y la vamos a pegar en esta parte. Y aquí le vamos a decir de dónde va a leer esos estilos. Al darle clic o al escribir esta diagonal, nos despliega todo lo que hay dentro de esa ubicación y nuestro archivo de estilos está dentro de esta carpeta que creamos y en el archivo clientes.css. Si nos damos cuenta, al darle la ubicación en automático, se muestra nuestro formulario de clientes, como lo vemos aquí, nuestro formulario de clientes con los estilos que tiene codificado. De esa forma, en nuestro formulario de clientes contiene esas opciones que le pedimos: nombre, dirección, teléfono, fecha de nacimiento y género. Pero aquí vemos que se ha perdido nuestro menú de navegación, que si le damos clic en regresar, nos regresa a nuestro menú y navegamos nuevamente a nuestro formulario de clientes. Pero si queremos que este menú de navegación que tenemos en la parte superior se muestre también aquí, que es lo que le pedí, pero que no logró hacerlo o no se lo pedí de la forma correcta, probablemente, pero nosotros lo vamos a tratar de solucionar de forma manual. Como ya tenemos ese menú construido en nuestro archivo index.html, si observamos después de la etiqueta body, ha creado una carpeta, una etiqueta nav. Esta etiqueta es la que normalmente se utiliza cuando hacemos un menú de navegación. Vamos a copiar todas estas líneas y la vamos a pegar en nuestro archivo clientes.html. Esto lo vamos a pegar debajo de la etiqueta body. Aquí vamos a crear un div. Voy a escribir la palabra div y voy a dar clic en el tabulador y se escribe la etiqueta de cierre. Esta es la apertura de la etiqueta y a partir de aquí es la etiqueta de cierre. Voy a dar clic, voy a dar enter aquí y aquí pegaré el menú de navegación de nuestra opción de clientes o de nuestra página de clientes. Si damos clic nuevamente en clientes, vemos que tiene el menú de navegación, pero no tiene estilos. Para solucionar eso, vamos a copiar los estilos
de nuestro menú de navegación, vamos a copiar todo este contenido y lo vamos a pegar en el otro archivo que creamos, en el archivo menú.css. Y en nuestro archivo clientes.html vamos a decirle que además de leer los estilos de clientes.css, lea también los estilos del menú. Para eso vamos a duplicar esta línea de código que tenemos aquí. Aquí, aquí pasó algo. Ok. Voy a duplicar esta línea y le voy a decir que el otro archivo que va a leer de los estilos es el que se llama menú.css. Y si observamos al hacer esto, ya se muestran los estilos de nuestro menú. Pero ¿qué pasa? Que el menú está al tamaño de nuestro formulario. No abarca como está aquí, que abarca toda la hoja, todo el ancho de la página. En nuestra opción de clientes está de esta forma. Si queremos que se vea de la misma forma, lo vamos a solucionar de la siguiente manera. En nuestro archivo clientes.css, estas tres líneas de código la vamos a mover a esta ubicación. Y de esta forma vamos a separar de nuestro formulario nuestro menú de navegación. Pero aquí nos está haciendo falta una opción para que regrese al menú principal, que lo podemos regresar dando clic en este botón regresar del navegador, pero pues no es la forma correcta. Para que este menú de navegación tenga esa opción para regresar al menú principal, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a duplicar esta línea y la vamos a renombrar. Aquí le vamos a decir que se va a llamar menú o inicio, como lo quieran ustedes nombrar. Inicio, si vemos, ya tenemos esas dos, clientes e inicio. Y esta referencia le vamos a decir, vamos a borrar todo esto, vamos a escribir una diagonal y le vamos a decir que está ubicado en index.html. Aquí no es necesario que le demos la diagonal porque estamos en la ubicación principal. Esta línea la vamos a copiar y la vamos a pegar en en nuestra página de clientes. La vamos a pegar aquí, pero aquí sí le vamos a decir que para que pueda regresar al menú, aquí le vamos a escribir una diagonal y le vamos a decir que ahí está ubicada esa opción o ese archivo index.html. Vamos a dar clic en clientes y daremos nuevamente clic en inicio y vemos que sí está funcionando. Se regresa al menú principal estando en la opción de clientes. Aquí vemos un detalle. El tipo de fuente es diferente de la que tiene nuestro formulario de clientes. Aquí conserva el nombre de formulario de registro. Le vamos a modificar a formulario de clientes. Formulario de clientes.
o registro de clientes, como ustedes gusten nombrarlo. Les comentaba que tenemos la fuente de forma diferente o es otro tipo de fuente a la que tenemos aquí. Vamos a solucionarlo de la siguiente forma. Si observamos nuestro archivo clientes.css, aquí es donde dice qué tipo de fuente va a mostrar. Vamos a copiar y vamos a pegar en los estilos de nuestro menú. Lo vamos a pegar en esta parte. Aquí lo pegamos y si observamos, nuestro menú principal ya contiene el mismo tipo de letra que nuestro formulario de clientes. De esta forma es como creamos nuestro formulario de navegación o nuestro menú de navegación más bien y conectamos nuestro primer formulario. A partir de aquí podemos empezar a aplicarle diseño a nuestro, tanto a nuestro menú principal como a nuestro formulario de clientes. Y como lo hicimos en el capítulo anterior, aquí podemos ir cambiando esos estilos. Por ejemplo, a este que se muestra de color blanco, podemos cambiarle de un tono, un color diferente y así podemos ir trabajando estos formularios, aplicándoles estilos. Esta es la tarea que nos va a quedar para el próximo capítulo, que creemos nuestros demás formularios, la opción de productos, le vamos a crear un formulario de productos, a la de almacén también. La de configuración lo vamos a dejar pendiente. Ya creamos nuestro primer formulario, lo conectamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, dentro de esta carpeta, vamos a crear dos archivos más. El de productos para el archivo HTML y los estilos y otros dos archivos para los del almacén. Es decir, que vamos a crear cuatro archivos y a esos le vamos a crear los formularios. Teniendo el código de este primer formulario, lo que podríamos hacer es copiar todas estas líneas de código y pegarlas en los archivos nuevos y modificar el nombre de cada uno de los campos que va a tener nuestros formularios. Traten de hacerlo, a ver cómo les va. En caso de que no, pues comentan por favor eh, qué dudas surgen. No estoy haciendo una explicación muy profunda porque todo lo estamos obteniendo desde esta inteligencia artificial. Aquí es donde le pueden ustedes decir qué es lo que quiere que les haga. Traten de hacerlo. Yo voy a hacer lo mismo, voy a crear los demás formularios para que en el próximo capítulo veamos cómo queda este menú de navegación con sus tres opciones correspondientes.